Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Zárate y en este tutorial les voy a presentar el modelo OSI para la materia de Fundamentos de Redes de la Escuela Instituto Tecnológico de Puebla. Bueno, antes que nada, antes de comenzar el video sobre el modelo OSI, voy a explicar una pequeña introducción de por qué se le dice este modelo OSI. Más que nada es por sus siglas en inglés, Open System Interconnection, que quiere decir interconexión de sistemas abiertos. Este es un modelo referenciado para los protocolos de arquitectura de red en capas, creado alrededor de los años de 1980, creado por la International Organization for Standardization, o por sus siglas ISO. Cuando empezaron a nacer las redes, se originó muchísimo desorden en muchos sentidos, más que nada por el enorme crecimiento de cantidad y tamaño que ya había en redes. A medida que las redes iban creciendo, las empresas tomaron conciencia o se dieron cuenta de las ventajas que tenía este tipo de conexiones. Mientras más empresas se daban cuenta de los beneficios que tenían este tipo de conexiones, las redes se agregaban o se expandían más y más y más. Para mediados de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en que personas tienen distintas maneras de hablar o hablan distinto idioma, pasa lo mismo en redes. Cada empresa tiene su propio lenguaje o especificaciones e implementaciones y no era tan fácil poder compartir o intercambiar la información. Para enfrentar este problema de incompatibilidad de redes, la ISO investigó modelos de conexión como la red digital, la arquitectura de sistemas de red y algunos protocolos que ya estaban establecidos como el TCP o el IP, a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes. Con base en esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. Así, en 1980, la ISO creó por primera vez una federación global de organizaciones que representa aproximadamente 130 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, y a partir de aquí se puede dar por entendido su nacimiento. Muy bien, para continuar con este tutorial de modelo OSI, comenzaremos explicando la capa más baja de este modelo, que viene siendo la capa física. Se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits, sin procesar a través del medio físico. Describe las interfaces eléctrica, óptica, mecánica y funcional al medio físico, y lleva las señales hacia el resto de las capas superiores. Bien, para resumir todo esto, empecemos explicando sus principales funciones. Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: cable de pares trazados, cable coaxial, guías de onda, aire o fibra óptica. Definir las características materiales, componentes y conectores mecánicos que se van a usar en la transmisión de los datos por los medios físicos. Todo esto se refiere más que nada a los cables, como estamos viendo en la imagen, como viene siendo los hubs o un repetidor o un cable UTP. Todos estos cables no les interesa la información que va a transmitir, que van a pasar por ellos, sino simplemente les interesa recepcionar los bits y o ser los encargados de mandar la información hacia la siguiente capa. Muy bien, la segunda capa del modelo OSI es la de enlace de datos. Esta ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos desde un nodo o a través de la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Muy bien, pero ¿qué es un trama? En trama en redes es una serie sucesiva de bits organizados en forma cíclica que transportan información y permiten en la recepción extraer esta información. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control de flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores. ¿Por qué? Ya que está entre la capa 1 y 3 y es parte esencial para la creación de sus protocolos básicos, MAC e IP, para regular la forma de la conexión entre computadoras, así determinado el paso de tramas, verificando su integridad y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación del medio físico. Los más usados, por ejemplo, son el cable UTP por trenzados o de 8 hilos, con el medio de ROD, que redirecciona las conexiones mediante un router. Un ejemplo de equipos en esta capa son los switch. Estos crean direccionamiento físico a través de la dirección MAC. Esta dirección se encuentra impresa en el hardware de los equipos. Bien, la siguiente capa en nuestro modelo OSI es la capa de red, la determinación de ruta y direccionamiento lógico.
En esta capa de red controla el funcionamiento de la subred, diciendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función a las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores. Por así decirlo, encuentra la mejor ruta para que el mensaje llegue al otro dispositivo. O sea, es la capa de direccionamiento, conocido como enrutamiento. El objetivo de esta capa de red en sí es hacer que los datos lleguen desde el origen del destino, aun cuando no estén conectados directamente los dos dispositivos. Facilita la tarea. Bueno, para facilitar esta tarea existen los encaminadores o enrutadores, aunque es más frecuente encontrarlos con su término en inglés, que son routers. Los routers trabajan en esta capa, aunque en algunas ocasiones pueden actuar como switch en el nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función que se le asigne. Y pues eso es todo en esta capa de red. Posteriormente de la capa red del modelo OSI viene la capa transporte. Garantiza de que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. Por ejemplo, si queremos mandar un documento de 10 megas, esta capa divide la información en pequeños trozos llamados paquetes, le pone una etiqueta, ya sea TCP u UDP, y lo envía. ¿Cuál es la diferencia entre TCP u UDP? TCP, por ejemplo, si se pierde un paquete en la capa transporte, lo detecta y solicita el reenvío de este paquete. A diferencia de UDP. UDP, supongamos que estamos viendo un partido de fútbol en vivo y se pierde un paquete o un píxel del evento que estamos viendo. Obviamente no es necesario volver a pedir ese paquete, ya que es un evento en vivo. Nos encontramos en la capa número 5, que es la capa de sesión. La capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo datos desde cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dado una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. También permite cifrar los datos y comprimirlos, por lo tanto podría decirse que esta capa actúa como traductor. Para que quede más claro un poco esto, podríamos definir sus principales funciones. Una de ellas es el establecimiento, mantenimiento y finalización de sesión. Permite que dos procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y finalicen una conexión que se denomina sesión. Soporte de sesión realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad del reconocimiento de nombres, el registro, etc. En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Como se observa en la imagen, es realmente una presentación de los dos equipos. Nos encontramos en la capa. Bien, ahora nos encontramos en la capa de presentación, que es realmente la representación de datos y encriptación de nuestro modelo OSI. Esta capa da formato a los datos que deberán representarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos de un formato utilizado por la capa de la aplicación a un formato común en la estación emisora, y a continuación traducir el formato común a un formato conocido por la capa de aplicación en la estación receptora. Esta capa ofrece aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de base de datos y servidores de ficheros. Hay tantos protocolos como aplicaciones distintas, y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones, el número de protocolos también crece, sin parar. Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel de aplicación. Suele interactuar con programas con un buen interfaz que a su vez interactúan con el nivel de aplicación, pero ocultando la complejidad subyacente. Esta capa nos proporciona diferentes cosas como traducción del código de caracteres, por ejemplo de ASCII a EBIDIC, conversión de datos, compresión de datos y cifrado de datos. Esto es lo que nos proporciona esta capa. Muy bien, nos encontramos en la séptima y última capa de nuestro modelo OSI, que es la de aplicación. En esta capa
el nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a servicios de red. Esta podría ser la más familiar para la mayoría de los usuarios y la mayoría de nosotros. Contiene varias funciones que se utilizan con muchísima frecuencia. Por ejemplo, el uso compartido de recursos y redirección de dispositivos, acceso a archivos remotos, acceso a la impresora remota, comunicación entre procesos, administración de la red, servicio de directorio, mensajería electrónica, como el correo electrónico y terminales virtuales de red. Como se pueden dar cuenta, pues es lo más familiar o lo que más utilizamos. Muy bien, para concluir con nuestro tutorial, daremos algunas conclusiones. A fin de facilitar el aprendizaje y memorización de los nombres de las capas que componen el modelo, una regla muy sencilla del BRAPE es memorizarlas como una sigla. FIRSPA, que en inglés sonaría como FIRSPA, primer SPA en castellano, el cual se define de la siguiente manera, como viene presentado en la imagen. Y bueno, para concluir todo esto en general, estas son pequeñas imágenes del modelo OSI y cómo va funcionando y cómo se va repitiendo una y otra vez para que entre dos equipos haya una buena comunicación. Eso es todo. Gracias. Muy bien, para concluir con nuestro tutorial,